Queridos amigos y hermanos, nos encontramos en este día para reflexionar sobre la vida cristiana según San Juan Eudes y para internarnos en los fundamentos explícitos de la vida cristiana. Tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es la vida cristiana para San Juan Eudes? Recordar que estamos hablando de nuestro santo fundador, San Juan Eudes, que nace en el año 1601 y muere en el año 1680. Toda su vida la dedicó al servicio de la Iglesia por medio de la formación del clero y las misiones itinerantes, las misiones populares. Hoy vamos a hablar un poco sobre esta catequesis que nos propone San Juan Eudes. ¿Qué es la vida cristiana para él? ¿Cómo debería ser también nuestra vida cristiana hoy? Y podríamos decir que para San Juan Eudes la vida cristiana es vivir la misma vida de Cristo. A esto estamos llamados todos los cristianos. Se trata, en otras palabras, de conformar nuestra vida con la de nuestro Señor Jesucristo. En el decir de San Juan Eudes, el cristiano continúa y completa la misma vida de Jesús. Hay una cita que ya no sabemos de memoria, los eudistas, que es: la vida cristiana consiste en continuar y completar la vida de Jesús en nosotros. Debemos ser otros Jesús sobre la tierra. Eso lo dice mucho Juan Eudes en sus catequesis. Es por eso que la razón profunda que explica que la vida cristiana es conformidad de la vida del creyente con la vida de nuestro Señor Jesucristo estriba en la doctrina del cuerpo místico. Y San Juan Eudes, influenciado fuertemente por San Juan y por San Pablo, entiende que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y esta es su cabeza. Somos el cuerpo de Cristo, dice San Pablo en 1 Corintios 12:27. Y Cristo es nuestra cabeza. Lo dice también San Pablo en Efesios 5:23. Cabeza de la Iglesia, y entre la cabeza y los miembros debe circular una misma vida, como en la cabeza y el cuerpo humano circula una misma sangre. No nos está permitido tener una vida distinta a la de nuestra cabeza, Cristo, y por ello la vida cristiana es vivir la misma vida de Cristo. Cristo es la vid y nosotros los sarmientos, dice San Juan 15:5. O sea, Cristo es el tronco y nosotros somos las ramas. Y por el tronco y las ramas debe circular una misma savia. Por tanto, entre Cristo y los cristianos debe circular una misma vida. Ser cristiano es por eso vivir la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Una cita de San Juan Eudes es la siguiente: somos pues miembros del cuerpo místico de Cristo y como los miembros reciben animación del Espíritu de su cabeza y viven de su vida, también a nosotros debe animarnos el Espíritu de Jesús para vivir de su vida, caminar tras sus huellas, revestir sus sentimientos e inclinaciones y realizar nuestras acciones con sus mismas disposiciones e intenciones. En una palabra, debemos continuar y completar la vida y la devoción de Jesús en la tierra. Esta es una cita tomada de las obras escogidas de San Juan Eudes, las que leemos todos los días en nuestra oración comunitaria. En otras palabras, podríamos decir que ser cristiano es continuar y completar la vida de Jesús. Y para convencernos y convencer a los demás que la vida cristiana es continuar y completar la vida de Cristo, San Juan Eudes recurre a la Sagrada Escritura, un eterno enamorado de la palabra de Dios. Y allí va a señalar varios pasajes que nos han llevado a convencernos que somos miembros de Cristo y que nuestra vida no puede ser diferente a la suya. Por ejemplo, encuentra un conjunto de textos de San Juan y de San Pablo que lo llevan a convencerse que estamos llamados a vivir la misma vida de Cristo. Dice una cita de San Juan Eudes: yo soy la vid y he venido para que tengan la vida. Ustedes no quieren venir a mí para tener la vida. Como yo vivo también, ustedes vivirán. En aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Una cita de Juan 14:6, 10:10, 5:40,
14, 19, 20. Y explica, es decir, que así como yo estoy en mi Padre y vivo de su vida, así vosotros estáis en mí y vivís de mi vida, pues estando en vosotros os lo comunico. Luego agrega Juan Eudes diciendo, su discípulo amado nos sigue recordando que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en su Hijo, que quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida, y que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él y que nuestra vida en este mundo imite la vida de Jesús. Es decir, que los cristianos ocupamos su lugar y debemos reproducir su vida. Qué gran responsabilidad tenemos nosotros en decir que nosotros ocupamos el lugar de Cristo aquí en la tierra porque somos sus seguidores, somos cristianos. Esta es la vida cristiana, reproducir la vida de Jesús, y continúa pues argumentando Juan Eudes que en el libro del Apocalipsis nos advierte Jesús, el amado esposo nos interpela sin cesar. El que tenga sed, que se acerque, el que quiera reciba gratuitamente agua de la vida. Apocalipsis 22, 17. Es decir, que tome de mi interior el agua de vida verdadera, lo cual se ajusta a lo que nos encuentra el Evangelio. Que un día el Hijo de Dios, de pie en medio de la multitud, clamaba, si alguien tiene sed, que venga a mí y viva. Que hoy podamos decir también como Juan Eudes que la vida cristiana consiste en continuar y completar la vida de Jesús. Debemos ser otros tantos Jesús sobre la tierra, que continuemos santa y divinamente en su espíritu, sus acciones y padecimientos. Queridos amigos y hermanos, que esta breve catequesis nos sirva también a nosotros para seguir caminando tras las huellas de Jesús y podamos ser fieles y consecuentes con lo que verdaderamente el Señor nos invita. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe siempre. El Padre Rafael Viloria. Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.